Hola a todos y todas, bienvenidos a mi podcast, un espacio donde compartimos experiencias reales, herramientas prácticas y ejemplos de superación que te inviten a inspirarte, a crecer, evolucionar, reinventarte, en fin, a vivir tu vida con más propósito. Para este episodio tengo cita con Berenice Zamora, mente inquieta, mentora de negocios online y health coach holística certificada. Ella ha logrado transformar su talento y su experiencia en marketing en un negocio online que le permite vivir viajando por el mundo. Con ella vamos a hablar de cómo manifestar el estilo de vida que deseas. Hoy está conmigo Berenice Zamora. Hola Bere, ¿cómo estás? Hola, Diane, qué placer estar aquí. Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chicos y chicas que están escuchando este podcast, gracias, es un placer. Bienvenidos a este episodio. Gracias, Diana. Pues aquí estoy, contenta de compartir, contenta de ayudar, contenta de contar un poco mi historia porque estoy segura que puede ayudarle a muchas personas. Así es. Y bueno, y fíjate que de esto vamos a hacer como una conversación y vengo desde hace un tiempo a raíz que recibí un comentario en Instagram de Ya. alguien que me escribió literal, acabo de conocerte y no sé nada de ti. Entonces aprovecho como para ir contando un poco en cada episodio algo de mí porque somos muchas cosas, ¿no? Y para este episodio en el que vamos a hablar de manifestación contigo, yo pensaba, bueno, yo cómo veo la manifestación, ¿no? Y yo la veo como crear la vida que queremos, no soñarla. Y hay una herramienta que a mí me ha servido mucho y que es justamente con parte de las que trabajo en mi programa y que la tengo acá a mano porque es el camino del artista que estamos recorriéndolo y justamente es una invitación a vivir, a crear tu vida de otra manera. Entonces, también decirte que si te interesa estos temas, si estás escuchando este episodio, que la nueva edición del Camino del Artista la empezaremos en enero del 2026, la tercera semana, con lo cual si te interesa, pues debajo de este episodio encontrarás el enlace para apuntarte. Y bueno, ya entrando en materia, Bere, vamos a empezar con una pregunta para que nos vayas contando a qué te dedicabas antes de convertirte en mentora de negocios online. Ok. A ver, primero quiero empezar compartiendo, chicos y chicas y Diana, que El Camino del Artista es de mis libros favoritos, ¿eh? Y el proceso que estás haciendo, Diana, me parece increíble porque es parte de un autoconocimiento maravilloso que te lleva a ir creando lo que quieres. Y ahorita que dijiste eso, dije, ay, mis libros favoritos. Pero bueno, a ver, voy a compartir. Yo antes de crear un negocio online, antes de viajar por el mundo, antes de crear un estilo de vida maravilloso que para hoy, yo siempre lo digo humildemente, vivo la vida de mis sueños todos los días. Realmente lo siento de corazón. Vivo la vida de mis sueños. Pero antes, como dicen, esto no fue siempre así, ¿no? Antes trabajé para el grupo Inditex, trabajé para el grupo Inditex 13 años de mi vida, 13, o sea, fue realmente mi único trabajo, Diane, fue mi único trabajo, trabajar al grupo Inditex, trabajé en marketing, trabajé en tiendas, trabajé en el corporativo después de años, pero dentro de la misma empresa, el grupo Inditex. Y finalmente fue un proceso muy bonito cuando uno empieza y sale de la escuela. Yo en ese momento iba a la universidad. Yo empecé a trabajar con ellos desde que iba a la universidad a los 18 años. ¿Tú te imaginas? O sea, a los 18 años. Wow. Entonces, en ese momento, lo que la vida nos decía, la sociedad nos decía, trabaja mucho, estudia mucho, sé la directora de esa empresa, trabaja en el corporativo, sé gerente. Antes era sé manager, sé directora. Antes eso eran los grandes sueños, ¿no? Entonces, esa siempre fue mi visión. A mí sí me gustaría empezar con eso, que siempre mi visión fue, ¿cómo puedo ser una mejor versión de mí misma? Pero en ese momento, pues yo me guiaba por lo que mis padres me decían, la sociedad decía, sé la mejor en tu trabajo, ¿no? Y eso apliqué, tratar de ser la mejor en mi trabajo. Y en ese trabajo duré 13 años.
hasta que trabajé los últimos años, los últimos 6 años fue a nivel directivo dentro de la empresa, en el corporativo estuve yendo mucho a España, en La Coruña, aprendí muchísimo de liderazgo, de marketing, de ventas, presupuestos, o sea, toda la parte que un trabajo corporativo te ayuda para tener una base fuerte para lo que tú quieres empezar después de un futuro, ¿no? Pero a eso yo me dedicaba antes, ya. Wow, pero bueno, súper apasionante también porque es una empresa pues reconocidísima a nivel internacional y es el haber estado en tantas áreas, me imagino, ¿no? Que un background, un aprendizaje que te sirve y que te ha servido hoy en día para lo que haces, ¿no? Y estás en el grupo Indetex, estás 13 años, ¿y qué es lo que detona que Berenice quiera cambiar? Ya. Bueno, a ver, después de 13 años, yo creo que sentí que había conseguido muchas cosas en la empresa. Sentí que había conseguido, pues, trabajar a nivel directivo, esa posición que te dicen de, wow, te identificas con esas posiciones. Yo me identifiqué en ese momento con esa posición. Había conseguido muchas cosas a nivel, no nada más posición dentro de la empresa, sino también a nivel material. Tenía unos ingresos muy altos como empleada, pero ingresos muy altos a nivel directivo. Me había sentado a comer con Amancio Ortega. O sea, imagínate, amigo, o sea, todo ese tipo de cosas para mí era, me sentía en la nube, Mm. realmente. La empresa me pagaba viáticos, la empresa me pagaba chofer, todos los días me iban a recoger a mi casa, me traían a mi casa. O sea, hace años, no sé cómo sea ahora, pero hace años era excelente empresa trabajar ahí. Y bueno, durante ese proceso sí pude apreciar y agradecer todos esos éxitos materiales, superficiales, que en ese momento me dio la vida, pero también yo iba pasando los 30 años cuando decidí que iba a renunciar de la empresa. También me di cuenta que no sabía otro tema, Diana, más que Inditex y moda. O sea, ese fue uno de mis detonantes, porque obviamente yo no tenía amigos que no fueran del grupo Inditex, no sabía de otros temas, no viajaba a otros lugares, España, México, de ahí no paraba. Y recuerdo una vez en unas vacaciones que tuve, en una conversación en la mesa, me di cuenta que mucha gente sabía de muchas cosas y yo no tenía temas de conversación más que mi trabajo. Y me sentí tan mal porque dije, la vida es tantas cosas, la vida es... En ese momento yo no sabía que en la rueda de la vida teníamos muchas áreas. En ese momento no me preparaba aún en esa parte. Yo estaba enfocada solo en el área profesional realmente. Estaba enfocada al área profesional. Y bueno, entonces para mí fue muy triste darme cuenta que estaba perdiendo todo mi tiempo para mí, ya en esa, hablando de esto, ¿no? Que no sabía más del mundo, de la vida. Dije, estoy perdiendo demasiadas horas. Yo trabajaba muchísimas horas, Diana, Sí, claro. muchísimas horas, porque a nivel corporativo creas un compromiso con la empresa muy grande, muy, muy grande. Entonces, trabajaba, viajaba casi todos los días. Salía de mi casa, me iba al aeropuerto, regresaba en el último vuelo, me iba en el primer vuelo y era muy pesado porque toda mi vida era alrededor de la empresa. Entonces, ese fue el primer detonante cuando en la cena, en esa cena, comida, no recuerdo, no pude hablar de otro tema y me sentí como perdida totalmente. Después la segunda fue mi salud, Diana. Fue mi salud. A nivel directivo tienes mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Y mi ojo empezaba a temblar, mi ojo empezaba a temblar, había subido mucho de peso, eh, me sentía todo el tiempo angustiada, me sentía todo el tiempo estresada, despertaba, luego agarraba el teléfono porque el cambio de horario de España a México, ya me escribieron, ya me pidieron, ya esto, ya el otro. Entonces yo ya vivía con una constante ansiedad, traía problemas de gastritis fuertísimo, no digería bien. Entonces fue la salud también. Entonces ahí se juntaron esas dos cosas, pero para mí fue muy difícil, muy, muy difícil, Diana, y ahorita a lo mejor vamos a entrar un poquito más a detalle cuál fue mi proceso de transición, pero para mí era muy difícil renunciar porque yo pensé que eso era todo en la vida.
para mí fue muy difícil dar ese paso. Y yo sé que muchos que nos están escuchando lo entienden, porque muchos han trabajado durante su vida en su pasión, a lo mejor en una carrera, a lo mejor hoy eres lawyer, abogado, contador, lo que sea, y quieres cambiar. Y piensas que no es posible porque nos identificamos. Yo me identificaba, yo soy directora de esa empresa y yo sé todo de moda, de marketing, ta, 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 ta. Pero yo no me imaginé que yo podría volver a hacer una nueva vida, reinventarme, crear una nueva versión de mí, una persona que sabía otros temas. Entonces, para mí fue difícil porque en ese último año que yo decidí que me iba, en ese último año que yo decidí que me iba, la misma empresa no quería que yo me fuera y la misma empresa me dio 3 meses pagados y me dijo, piénsalo, descansa, cuida tu salud, 3 meses te vamos a pagar, pero no te vayas. Pues en esos 3 meses, Diana, pues me fui a viajar, ¿no? Entonces, ¿qué es de mis grandes pasiones? Dije, va a ser pagado, me voy a viajar, voy a enfocarme en mi salud, voy a ver qué pasa. Y en vez de la empresa quería que yo agradeciera eso y que regresara a los 3 meses más feliz para seguir trabajando con ellos. Pero esos 3 meses fueron el detonante que yo dije, gracias por mostrarme que el mundo es lleno de infinitas posibilidades. Gracias por mostrarme que allá afuera hay más cosas. Y esos 3 meses yo conocí a muchas personas que trabajaban online, Diana. Muchas personas que trabajaban porque estaba viajando. Claro. Entonces todo el mundo viajaba con sus computadoras, con sus negocios. Y yo con mi ingreso, sí tenía mi ingreso, pero decía, ¿cómo podré seguir esta vida? Porque la empecé a amar. La empecé a amar y wow, hoy en un lado, mañana en otro, despiertas, haces lo que quieres. Bueno, yo estaba, imagínate, después de sentirme como tan atada, como tan, me sentía como en una cárcel en la empresa, ¿sabes? Finalmente, pues me dan toda la libertad. Y ahí fue cuando regresé de los 3 meses y dije gracias, pero estos 3 meses me sirvieron para darme cuenta que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, esa libertad, ese estilo de vida. Y hablando, como se llama el episodio del podcast el día de hoy, muchos estamos buscando el estilo de vida. Muchas personas buscan mucho dinero, pero la mayoría buscamos libertad. Libertad donde tú puedas realmente crear todas las áreas de tu vida, donde tú puedas crear relaciones, amor, hobbies, salud, energía, donde tú realmente puedas vivir, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde en esos 3 meses yo me di cuenta al conocer tanta gente que vivía ese estilo de vida, de ese estilo de vida, dije, yo quiero ese estilo de vida, Diane, yo quiero porque realmente hemos venido a vivir en todas las áreas, no solo en una. Sí, fíjate que justamente, ¿no? Hablamos de estilo de vida. Yo creo que al final cada uno tiene un estilo de vida que quisiera tener, ¿no? Que puede ser pasar más tiempo con sus hijos, disfrutar más de tiempo para uno, viajar más, poder ir más a algún sitio. Entonces, yo he llegado un poco, ¿no? También como en esto a entender que hay muchas formas de vivir, ¿no? Cuantos seres humanos existen y creo que al final la clave para cada uno es tratar de encontrar ese estilo de vida que te encaja o poder o tener la valentía de cuando estás con una estabilidad, cuando estás bien, pero que empieza a ver esos detonantes, esas preguntas, esos malestares, esas cosas, de decir con total honestidad, cada uno sentarse y escribir, bueno, ¿qué es lo que te gustaría, no? Y de alguna u otra forma lo que tú comentas de abrirse a la posibilidad de, bueno, ¿qué otra cosa podría ser un poco? ¿Para qué? Para vivir de otra manera. Lo que pasa es que hay muchos mundos que no conocemos, Diana. Hay muchos mundos que no conocemos y yo se lo comparto a mis estudiantes siempre. O sea, hoy tu mundo es el corporativo, hoy tu mundo es de 9 a 5, pero de este lado es otro mundo. Yo que viajo por todo el mundo incluso lo puedo ver. O sea, estoy en España y es una mentalidad, estoy en Estados Unidos es otra mentalidad, estoy en Cape Town es otra mentalidad. Entonces hay muchos mundos. Para mí nunca ha existido el bueno y el malo. Para mí siempre es cuál encaja contigo, cuál te gusta a ti, cuál es el que tú quieres soñar.
Por ejemplo, ahora en redes sociales vemos demasiados estilos de vida, demasiados, ¿ok? Y sí, y hay muchos donde hay demasiado mostrar demasiado. Que si tengo en esta casa, que si vivo, que si este carro, que si este jet, que si este, y aquí en Estados Unidos eso les encanta, ¿no? Pero finalmente, yo siempre digo, es posible, por supuesto, es posible. Aquí en Estados Unidos se mueve, bueno, aquí y en todo el mundo se mueve muchísimo dinero, es posible. Sin embargo, tener un negocio online va más allá de solamente las cosas materiales, te da muchísimo más cosas. Y si tú decides que tú quieres entrar al mundo de los negocios online por el estilo de vida, está bien, tu estilo de vida, tu tiempo, lo que tú quieres hacer, pero también puede ser por el dinero, pero también puede ser por el reconocimiento y el impacto. Una influencer, o sea, cada quien tiene sus propios sueños. Y eso es bien importante, Diana, que cada quien se tenga ese autoconocimiento. Yo qué quiero, porque si no me voy a perder en lo que dicen las redes sociales. Me voy a perder en lo que dice que debo de tener tal coche, tal casa y vivir en tal... Y entonces me pierdo. Y eso es algo que yo me quedó clarísimo trabajar tantos años en la empresa, decir, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Qué es para mí realmente importante? ¿Por qué estoy creando esto? Para mí realmente importante es sentarme con una amiga, tomar un té, un café, una copa de vino y reírme. Eso no es importante para mucha gente. Mucha gente quiere estar en el 24/7, dinero, 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 inversiones, 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 impacto, impacto. Pero cada quien lo sabe, Diana. Entonces es muy bonito cuando tú te das cuenta y dices, ok, yo quiero un cambio, yo quiero una transición. Esto ya no me sirve ahora. Quiero crear una nueva persona, quiero crear una nueva versión de mí. Somos los artistas de nuestra vida, tal cual. O sea, amiga, somos los artistas de nuestra vida. Y algo que me impacta, por ejemplo, ahorita que te estoy contando cuando trabajaba en el grupo Inditex, es como si fuera otra yo, Diana, como otra vida. Es como otra vida, o sea, a veces digo, esa era yo trabajaba ahí, yo hacía eso, yo me identifico con esta yo, esta es la que soy yo, la que Ahora, porque, ahora. porque hay muchos momentos vitales, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas vidas se pueden vivir, ¿no? Yo siento que yo he vivido unas cinco reinvenciones, ¿no? Exacto. Y claro, en qué momento vital te encuentras y que es posible cambiar de vida, que es posible construir la vida de otra forma. Y lo que has dicho, o sea, somos los creadores de nuestra vida, somos los artistas de nuestra vida. Y hoy día existe esa posibilidad, dependiendo de cada uno, de decir, bueno, de qué otra manera me gustaría vivir y explorar si encaja dentro de lo que cada uno quiere. Y un poco volviendo a lo que nos decías, eh, había pues esa sensación, ¿no? De dejar el grupo Inditex y de pasar a esa nueva vida que habías descubierto en los viajes. ¿Cómo haces esa transición? Porque esto da vértigo, esto da miedo, esto da incertidumbre, esto da un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sentías tú y cómo haces esa transición? Bueno, aquí voy a contar la parte que no es tan bonita. La parte, porque es la realidad Y eso también, me es gusta, que porque es justo eso lo que buscamos transmitir nosotras, es decir, la cosa real, lo que no es tan bonito, porque en las redes sociales todo es muy bonito, pero bueno, queremos saber eso, esa parte también. sí, realmente esa ha sido la parte más dolorosa de toda mi vida, Diana. De toda mi vida. O sea, he tenido dos puntos muy dolorosos en toda mi vida. Uno es a tema personal, pero hablando de tema profesional, ese fue el más doloroso de toda mi vida porque la transición la trabajé con una coach, ¿ok? De desarrollo personal en ese momento, coach holística de desarrollo personal, para creer en mí. Simplemente para creer en mí, para saber que había posibilidades, para conectar con la parte espiritual. A mí siempre la parte espiritual, siempre para mí ha sido muy importante. Y ese último año que yo estuve en la empresa, esa coach trabajó conmigo cada 15 días
tú puedes, porque yo le decía, pero ¿qué voy a hacer después? O sea, estás muy perdido, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tengo miedo, ¿cómo me voy a aventar, no? ¿Qué sigue del otro lado? No conozco qué hay del otro lado. Entonces, un año lo trabajé con ella para poder renunciar. Así te lo digo, para poder renunciar. Pero eso fue, como quien dice, la parte bonita, ¿no? Gracias a ella me apoyó, estuve un año con ella para poder renunciar y para que yo no me identificara más con ese papel directivo, con ese rol, ¿sabes? De Berenice, la directora de la empresa, ¿no? Entonces, eso fue un año con el que yo trabajé con esta persona y obviamente me ayudó a lograr el objetivo, ir a pedir mi renuncia y firmar, ¿ok? Ok. Sin embargo, la otra parte, que es la parte más dolorosa y más fuerte, es que a pesar de que yo tuve esa coach, después de eso, yo ya no tengo más coaches. Yo en ese momento, yo dije, yo puedo sola. Y entonces me voy al mundo y ahí hago un viaje de mucho autoconocimiento, un viaje espiritual y digo, voy a hacer mi primer año sabático, ¿ok? Pero aquí uno de los grandes errores, y sí me gustaría, bueno, para mí hoy te podría decir que fue un gran error, pero pues cada quien tiene que vivir su propia vida, que yo me fui sin plan B totalmente. O sea, sin plan B, sin decir voy a empezar ahora a estudiar de negocios online o voy a empezar ahora a estudiar de coaching o voy a empezar ahora a estudiar para ser escritora. No, no, no. O sea, yo me fui realmente, solamente mi objetivo era irme de ahí ya y conocer el mundo. Entonces no tenía ningún plan. Cuando yo me voy al mundo, hago este año sabático que se convierten en 2 años sabáticos. Pero esos 2 años sabáticos, el primero fue increíble, viajé por el mundo, anduve de mochilera por todos lados, conocí muchísima gente, tenía mis ahorros todavía, pero ese dinero se iba acabando, 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 acabando. Segundo año sabático, yo ya no tenía ni un solo dólar, peso, dólar, como le quieras. Y yo empecé a enfrentarme ahora sí con mi verdadera realidad, porque ese año y medio, ese año con dinero era muy diferente a, y ahora necesitas trabajar, y ahora necesitas ya hacer algo, y ahora, ¿qué sigue en tu vida? Yo no tenía ningún plan. Y se los digo, chicos, de verdad, si quieres hacer una transición, al menos que alguien te guíe para un siguiente plan. Incluso planeación y organización financiera también, cosa que yo tampoco, Diana, tenía. O sea, yo no tenía nada de eso. Me quedé sin dinero, me quedé sin identidad, me quedé sin trabajo, me quedé sin los 2 años sabáticos porque sin un peso tuve que regresar a mi país. Entonces, fue un momento donde estaba perdida totalmente, sin identidad, perdida, ya no me reconocía en nada conmigo, totalmente insegura, Diane. Ya no tenía tanto miedo que dije, ¿qué sigue? Y a mí mis papás nunca me ayudaron económicamente porque yo me fui de mi casa a los 18 años. Entonces recuerdo que regresé y hablé con mi papá y le dije, me siento súper perdida. Lo único que te puedo pedir es que me apoyes económicamente. No tengo ni para comer. O sea, imagínate, después de trabajar a nivel directivo, de que me pagaban los mejores hoteles, restaurantes, chofer, y llegar a ese punto donde en esa transición me quedé en cero, en todos los niveles, espiritual, económico, posición, dinero, todo. Había vendido mi coche, tenía un coche de lujo, todo, ya no tenía nada, o sea, de verdad, material, nada. Pero lo que a mí más me preocupaba, no lo material, yo siempre, deep down, siempre sentía profundamente que yo podía volver a generar cosas materiales, pero a mí lo que me preocupaba realmente y me llevó al hoyo fue que no creía en mí. Eso fue lo que a mí me preocupaba, Diane, porque en ese momento no estaba creyendo en mí. No estaba creyendo en mí, no estaba creyendo en mí. Cuando yo salí de mi casa a los 18 años y creí en mí a los 18, ay, voy a rentar, voy a trabajar, voy a vivir el mundo, voy a hacer, ta, ta, ta. Y a los 32 ya no creía en mí. O sea, era totalmente, entonces yo ahí fue donde entré en un camino espiritual muy profundo y lo único que yo le pedía a Dios, a la vida, que me permitiera volver a creer en mí, porque si yo creía en mí, se me hace un nudo en la garganta de recordarlo, ¿eh? Si yo creía en mí, yo iba a volver a crear todo de nuevo.
¿sabes? Yo ya sabía que iba a volver a crear todo, yo ya conocía el mundo, pero en ese momento estaba tan mal que tenía ese miedo, ese pánico. Y pues después de esos 2 años que estuve tan mal, sin, pues sin mentor, sin coach, sin guía, sola en el mundo, buscando respuestas, buscando sola encontrarme. Eh, Después de eso, pues bueno, llegó ahí el que fue mi esposo. En esa transición, Mm, mi ex esposo, en esa transición llega él y de verdad siempre lo he dicho y lo voy a decir como un ángel que yo le pedí a la vida, ponme señales, ponme personas, guíame, ya no puedo sola, ya no puedo sola. 2 años intenté hacerlo sola, no puedo sola, ya no tenía dinero para pagar un coach, ya no tenía dinero para pagar un mentor, estaba en cero total y yo guíame, guíame, guíame. Y pues bueno, lo conocí en uno de los viajes a mi ex y pues él es americano y pues él de americano tenía un negocio online, mm, sabía todo este tema, o sea, Dios me lo puso. Y aquí sí quiero hacer, chicos, un paréntesis para compartir con ustedes que cuando tú estás lista, pero no lista preparada, yo no estaba preparada en ese momento, me refiero a lista de corazón, cuando dices estoy dispuesta, quiero, porque listos no estamos nunca, pero si estás dispuesta y abierta de corazón, Dios, la vida, te va poniendo a las personas. Te va poniendo a las personas, te va poniendo los maestros, los coaches, los libros, el entrenamiento, el programa que te dice es por aquí. Este podcast puede ser también algo que te diga en este momento, Berenice pudo, Diana pudo, ¿por qué yo no? Guau, ella trabajó en corporativo. Guau, Diana pudo tener una beca. Guau, ¿por qué yo no? Esto puede ser realmente la señal que tanto estás buscando. Entonces, en ese momento que llega, pues mi ex, él sabía de negocios online y además, pues obviamente nos enamoramos, nos casamos, empezamos a viajar juntos. Yo en ese momento pues estaba sin dinero, sin trabajo y algo que a mí me di cuenta que realmente yo quería estar con él fue que él se fijó en mi corazón, porque en ese momento yo ya no tenía esa identidad, ¿sabes? Realmente era pues amor puro, ¿no? Dije, wow, esto es realmente él se fija en mí cuando ahora ya ni tengo el trabajo, ni el dinero, ni nada, ¿no? Entonces ahí fue donde nos casamos y él fue el primero que me apoya a empezar a estudiar de nuevo y ahí contrato mi primer mentor, Diana. ok. Me ha encantado esta parte, esa total sinceridad y que yo creo, yo también coincido, que en ocasiones las cosas no nos salen porque no creemos en nosotros, porque perdemos la confianza y la seguridad en nosotros mismos. Eso en ocasiones puede ser por una crisis, puede ser por algún problema, puede ser por algo. Se nos va debilitando el poder interior, se nos va debilitando, ¿no? Y justamente hablando del camino del artista, parte de ese trabajo que tú conoces es recuperar esa confianza, ¿no? Recuperar ese creer en ti. Y tú dices, claro, hubo un momento en el que yo dejé de creer, ¿qué pasó, no? Que lo que necesito no es más dinero, lo que necesito es creer porque yo sé que si yo creo en mí, yo soy capaz de volver a diseñar la vida que quiero. Entonces, es clave y lo que tú dices, este puede ser ese llamado que alguien necesite de decir, cree en ti, o sea, hay momentos en que a todos nos ha pasado que hemos dejado de creer por lo que haya sido, porque has vivido alguna situación que lo ha debilitado, pero se puede recuperar ese poder interior, ¿no? Y hay ayudas externas, y hay ayudas espirituales, y hay ayudas del universo, ¿no? Y apoyarnos un poco en eso para que llegue lo que tú dices, la persona correcta, el libro, el podcast, el mensaje, y es por ahí, ¿no? Y cuando tú dices, ok, ya, y voy a empezar a formarme, ¿no? En este mundo online, ¿qué pasa? Ahí fue cuando ya contraté a mi primer mentor, que fue Frank Scipion, mi primer Ah, sí, mentor. lo conozco, por supuesto. ¿Verdad? Bueno, fue mi primer mentor y ahí fue donde dije, necesito ayuda, o sea, necesito ayuda
parte también de yo me di cuenta también que yo trabajaba mucho con el ego, ¿sabes? Era mucho de yo puedo, yo hago, yo soy directora, yo digo, yo creo, yo genero. Y por una parte fue bueno, porque realmente me llevó a muchas cosas, ¿ok? Pero siempre fue el yo puedo sola, sola. Y esa parte tan egocéntrica de sola, 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 era mi trabajo personal, obviamente, de darme cuenta, ¿no? Durante tantos años que estuve sola, siempre luchando por lo que yo quería, era mi trabajo personal, pero hoy que lo veo, se avanza más cuando vas acompañada, Sí. cuando vas guiada, cuando realmente hay una persona que te acelera el proceso, que hay una persona que te dice, ah, ¿quieres un negocio online? Estos son los pasos, uno, 2, 3, 4, 5. Y entonces ahí fue donde la vida, pero fíjense qué maravillosa es la vida. La vida espiritualmente hablando siempre está haciendo cosas de tu lado, aunque tú no lo veas, aunque tú creas que es un castigo, no es un castigo. Está haciendo cosas de tu lado para mostrarte la versión tan mágica que eres de seguir creciendo, de seguir creando, de seguir conociendo más de ti, de tus capacidades, de esto de manifestar tu vida, ¿no? Este proceso que hace que todo lo que sueñas después lo veas en el mundo real, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, cuando yo estaba con Frank Cipión, ahí yo me dejé totalmente guiar. Ahí fuese mi primer mentor para crear mi negocio online. Yo ya había visto que en 2 años de perdición no pude sola. No tenía ni idea qué iba a hacer. Entonces dije, es momento que totalmente, humildemente me deje guiar. Si yo quiero un negocio online y este hombre tiene un negocio online y vive ese estilo de vida que yo quisiera, es momento que me deje guiar. Entonces, pues ahí me dejé guiar mucho. Fue un momento para mí, los inicios de nuevo, un momento muy eh, como de rendirme, pero de rendirme ante mi ego, no de rendirme, ah, ya no hago nada, a ver ahora qué sigue. No, 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 de rendirme ante mi ego, de ser humilde, porque también como estaba un poco mal de problemas de salud y mi ex sabía muchísimo de salud, también obviamente me rendía humildemente que lo que él decía, cómo íbamos a tratar la alimentación en casa. Entonces, para mí fue difícil, Diana, porque fue un aprendizaje total, donde yo era la jefa todo el tiempo, yo era la que dirigía todo el tiempo, yo era la que lideraba todo el tiempo. Entrar a una nueva yo, donde se permite ser guiada para tener un nuevo estilo de vida saludable y un negocio online. Entonces, así fue como me empecé a guiar. Algo que para mí es fundamental es permítete ser guiada. No importa si eres abogada, contadora, directora, no importa. Si quieres transitar en este proceso, habrá muchas cosas que no sabes. Y por eso es que quieres crear una nueva vida, porque no sabes cómo crear un negocio online, o no sabes cómo tener una beca, o no sabes cualquiera que sea tu sueño en este momento. Libertad financiera, no sabes de presupuesto, no sabes de inversión, no sabes de educación financiera, lo que sea. Lo que tú quieres lograr, humildemente tienes que decir, no lo sé hacer, pero estoy dispuesta de corazón a aprender eso. Y ahí fue donde ese proceso, pues yo empecé, Diane, pero algo que me ayudó, y ahí es cuando le agradezco a mi otro trabajo, que siempre he sido muy disciplinada, muy entregada, muy perseverante, y para mí ya no había plan B, o sea, yo dije, vivo porque vivo de mi negocio online, o sea, vivo porque vivo, no hay plan B. Y yo al primer año empecé a facturar, ya. Fue muy rápido para los negocios online, ¿no? O sea, y pues bueno, ahí empezó ya todo ese proceso ya de negocio online, pero siempre lo más difícil es al principio, ¿no? Sí, los inicios, las transiciones y los inicios es lo más difícil. Y la importancia de lo que tú dices, ¿no? Que yo lo traduzco siempre en una frase y es, no, no las sabemos todas, ¿no? Un momento en que el ego trabaja en nuestra contra la mayor parte del tiempo y es el querer que lo sé todo y que yo me lo voy a solucionarlo todo en todas las áreas de mi vida y que yo lo resuelvo todo y que yo puedo y que ya encontraré y que con un video de YouTube o que con un no sé qué, no, lo que estás haciendo es perder tiempo que es súper valioso
es perder esa más seguridad en ti misma, es perder más confianza, es perder, ¿no? Como tú dices, el ir acompañado, el ir con una guía en cualquier aspecto de la vida, en cualquier aspecto, el pedir ayuda, dejarte asesorar por alguien que ha recorrido el camino, que ya sabe, que te dice los pasos, ¿no? Que te acompaña, hace esto, la vida en general, hace mucho más fácil, hace que ese proceso de manifestar se acorte, en que no es necesario entrar en un proceso de sufrimiento y esfuerzo de 5 años para llegar allá, cuando puedes acortar ese tiempo y como dices tú en este tema, en un año ya había resultados, ¿no? En menos de un año. Y así es con todo. Yo creo que cuando el ser humano ha venido justamente para ayudarnos los unos a los otros, para servir los unos a los otros, para aprender de los que ya lo han hecho, para enseñar a los que vienen detrás, que ese es el sentido, ¿no? Que tenemos como humanidad. Pero en ocasiones el ego juega eso y tú puedes, no pides ayuda, vas a quedar como la que no sabes, no tenemos mucha paja en la cabeza. Muchísima, y aparte también todo depende de la educación que cada quien va teniendo, sus creencias que va teniendo, pero al final también yo crecí mucho con esa educación, ¿no? Mi papá decía, tú no pidas ayuda, tú sola, y tú vas, y tú esto, ¿no? Y yo siempre tenía toda esa carga, ¿no? O sea, tenía toda esa carga en los hombros porque desde la escuela mi papá me exigía, y tú, y tú, y tú, y tú, y no te hagas amigos, y no le hables a nadie. Y la gente, o sea, entonces a mí me fue haciendo sacando de los amigos no son buenos, te llevan a lo peor y que esto y que lo. Entonces eran mis ideas, mis creencias, hasta que yo fui a profundidad trabajando más en eso y me di cuenta que no, al contrario, ¿no? Y bueno, ahora mucho más en el proceso, ahora que ya han pasado muchos años, tengo 7 años en los negocios online, pues ahora mucho más me doy cuenta que no es así. Ahora todos mis amigos son emprendedores, ¿sabes? Tengo amigos emprendedores offline y online. Y todos nos ayudamos de alguna manera, Diana, ¿sabes? Nos Ujú, ayudamos, nos apoyamos. Aparte, la cultura en Estados Unidos es demasiada ayuda, demasiado apoyo, cosa que culturalmente no es tanto en América Latina, ujú. ¿sabes? No es tanto en América Latina ese apoyo y yo lo he aprendido desde que vivo en Estados Unidos, que realmente aquí es, vamos todos para arriba, vamos todos a ayudarnos. Siempre hay algo que alguien puede aportar o alguien siempre es mejor que tú en algo y tú siempre eres mejor que otra persona también en algo. Es como es, ¿no? Entonces, también abrirnos a esa parte de decir, cuando yo estoy dispuesta a manifestar X sueño, las personas también correctas me van a ayudar. Se me abren las posibilidades y tener siempre en tu mente posibilidades hay muchísimas de conocer gente, de ideas, de creación, de maneras de hacer las cosas. No existe nada más el A o el B. Yo aquí he aprendido que existe el A, B, C hasta la Z. Hay muchísimas posibilidades de creación, ¿no? Entonces es parte que a mí me encanta, ¿no? Y lo veo con mis alumnas, mis estudiantes, el crear, manifestar, es ser parte de la abundancia de la vida. La abundancia de la vida que te dice que tenemos oxígeno todos en este momento para respirar. Y desde esa misma perspectiva de que hay todo para todos, entonces también podemos tener ideas, también podemos tener un negocio, también podemos tener viajes, también podemos tener grandes amigos. Y ver, como para que las personas se lleven, ¿no? Un poco, las personas que nos están escuchando, que se lleven como ideas acerca de manifestar, ¿no? Que yo lo traduzco más como en crear ese estilo de vida que cada persona quiere. En ocasiones eso suena como muy mágico, ¿no? En las redes sociales suena como un poco brujil, de brujillas, Sí, sí, sí. como repetir afirmaciones y ya va, chachán, aparecer las cosas. Sí. Desde tu experiencia, ¿cuáles son esas claves o en qué consiste realmente manifestar? ¿Qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo hay que vivir para que esto funcione? Ujú. A ver, eso me encanta lo que dices, ¿no? De que manifestar parece como de magia, ¿no? ¡Pim! Vamos a sacar la varita, manifestamos y no es así. Realmente para mí el concepto que yo le doy a manifestar,
es donde entra la espiritualidad, que es la fe y la certeza de que tu sueño se va a hacer realidad. Para mí es la gran diferencia de una persona que quiere crear un sueño, trabaja, 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 y sí, tal vez lo crea, pero lo crea más desde la carga, desde el estrés, de la productividad, del vamos, vamos, go, 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 ¿sabes? Y cuando lo hacemos desde la manifestación, incluso lo vamos haciendo más, no quiero decir lento, pero más estratégico desde el corazón de que primero sabemos que la vida ha puesto ese sueño en tu corazón. Cuando tú ya sabes que algo se va a hacer realidad por fe y certeza, o sea, de eso que te dicen, ¿la fe qué es? Lo que tú sabes que aún no conoces, que aún no ves, pero sabes que se va a hacer realidad. Si tú hoy sabes que eso se va a hacer realidad, tú vas trabajando con más tranquilidad, con más fe, con más pasión, con más alegría en el presente, con más agradecimiento. Y no voy angustiada, estresada, ¿sabes? Todo por el futuro. Quiero ver que ya se haga y trabajo todo el tiempo y dejo de hacer una y mil cosas porque solamente quiero trabajar y termino cansada, agotada, quemada y termino tirando la toalla. Eso es un poco a lo que yo veo con el tema de manifestar, Diana. Cuando tú realmente lo haces diciendo, ok, yo creo en la vida. Yo creo que espiritualmente hablando, yo vine a servir al mundo en este aspecto, tú en ese aspecto. Yo creo que hay un propósito más allá de transicionar ese cambio. Hay un propósito más allá. Si yo creo que eso existe, si yo creo que Dios quiere lo mejor para mí, si yo creo realmente que esto no es una coincidencia, que todo está trabajando para mí y por mí, entonces yo simplemente camino con fe y certeza que eso que tanto anhelo se va a manifestar. De lo invisible a lo visible, ya está. Y cuando uno trabaja desde este punto, Diana, de fe y certeza, con tranquilidad, con alegría en el presente, porque no sabemos, realmente no lo sabemos, Diana. ¿Qué pasa si yo me muero mañana? ¿Sabes? Entonces a veces yo le digo eso a mis alumnas. ¿Por qué no manifestar ese sueño trabajándolo, obviamente, en el día a día, pero siempre con esa fe y certeza que eso ya está para ti y vas caminando ante ello? Yo prefiero pensar que eso ya está para mí porque eleva mi vibración, se siente en mi corazón, mi pensamiento. Yo prefiero eso a estar trabajándolo desde tengo que hacer esto y esto y esto y esto para que eso se haga realidad. Porque esa vibración de carga, esa vibración de estrés, lo único que crea es más estrés. La energía es así. La energía se transforma dependiendo de lo que tú le pongas. Si tú pones más estrés, va a haber más estrés. Te enfocas en estrés, va a haber más estrés. Si tú te enfocas en, wow, certeza, fe, vamos a hacer el podcast, vamos a abrir mi página web, vamos a crear mi primer producto, vamos a crear mi primer servicio, pero desde el presente, con alegría, esto se va a dar, yo voy a poder vender, yo voy a poder servir, yo voy a poder crear. Pues, ¿qué vamos a crear? Más de esto, más certeza, más de esto. Entonces, mucha gente le puede llamar, sí, positivo, negativo, la fe, o sea, cada quien tiene sus propias creencias espirituales, ¿no, Diane? Pero yo sí creo que cuando tú quieres manifestar ese punto entra a tu parte espiritual que te dice que no hay coincidencias, que estás aquí por un motivo. Y obviamente eso es la parte primera, ¿no? La parte espiritual que me hace avanzar así. Pero ¿qué sigue después de eso, Diane? Pues entonces ya en el mundo material empiezo a trabajar en el día a día. Empiezo en el mundo material a planear, a organizar y a tomar esas acciones alineadas con lo que digo que quiero manifestar. Porque muchas veces empiezo a tomar acciones corriendo por todos lados que no van alineadas a lo que digo que quiero manifestar. Si yo digo que quiero manifestar más dinero, si yo digo que quiero una libertad financiera, parte de los puntos que tú tienes que tomar es aprender simplemente de educación financiera. Y entonces yo voy a ir alineando cada una de esas acciones a lo que yo digo que quiero manifestar. Pero si yo ya dentro de mi corazón
porque todo se crea primero de adentro hacia afuera. Si yo ya sé que eso se va a crear, que ese dinero, esa libertad financiera, ese negocio online, ese viajar por el mundo se va a crear, entonces ya empiezo a actuar con más fe, certeza, paz interior, alegría en el presente, Diana. Eso es parte de, para mí, los pilares de la manifestación. Si yo lo hago desde este punto, desde esta perspectiva, disfruto más la vida. Sí, esos pilares, yo también, digamos, yo coincido contigo Ujú, y pongo otras palabras también porque, no, pues cada persona, digamos que interpreta la realidad de sí. diferentes maneras. Y yo entre esos pilares que coinciden, sencillamente son otras palabras para quienes nos escuchen que se pueden sentir identificados más con unas o con otras. El primero, yo creo que es la claridad, ¿no? Es saber realmente qué es lo que quiere tu corazón, Ujú, porque estamos en ocasiones queriendo un listado de cosas dispersas. Hoy día con las redes sociales es fácil querer de todo sin norte solo porque lo tiene el otro, ¿no? Y realmente yo sí creo que es para crear esa vida que se desea, es clave que la persona defina, bueno, yo qué es lo que quiero tener en mi vida, en todos los ámbitos, yo cómo me quiero sentir, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas una pregunta que me hago casi diaria es, yo quiero sentirme en paz en ya. todo lo que hago, con alegría. Entonces eso es como una intención diaria, ¿no? Y luego, ¿qué quiero manifestar? ¿Qué es lo que yo quiero traer a este mundo material? Luego está este tema de que hablas tú, para tomar esas acciones alineadas. Antes es ese enfoque. Ujú, Es importante ujú, comprender que para manifestar donde yo pongo esa energía, eso realmente se va a multiplicar, ¿no? ¿En qué voy a estar yo cada día? Y ese enfoque también en, bueno, ¿cómo es mi forma de cuidar mi energía, mis vibraciones, de lo que tú has comentado, ¿no? ¿Cómo quiero yo vivir? O yo digo A, pienso A, digo C, digo B y hago C, ¿no? Vivir en esa coherencia. Si tú quieres eso, vamos a ver de qué manera hay que pensar, de qué manera hay que ya. sentir, de qué cuáles son mis acciones y que estén alineadas, ¿no? Eso es como otro pilar de los que tú mencionas. Y luego las acciones alineadas. Es decir, estar en ese presente actuando, uno, con esa certeza y esa fe que tú dices, que coincido, eso ya está, eso existe en el mundo material, eso no hay que prestarle ninguna duda. Depende de ti, de esa claridad, de ese enfoque, de esa acción sostenida, de esa energía, de esa vibración, hacerlo posible más o menos rápido, ¿no? Rápido en términos de, bueno, depende, sí, de cuándo esté para ti. Entonces, es también como mucho la intención con la que se vive, ¿no? Esa presencia en la que vivimos diaria y que es otra forma de vivir, que la otra, ¿no? Es ese desde la escasez, desde el futuro va a estar difícil, desde que no, el futuro está garantizado siempre y cuando tú estés en este presente haciendo lo que tienes que hacer. Ya Ya. está, porque ese futuro es este presente hoy. Entonces, no hay por qué estar con esa lucha y es para mañana y corre y no tienes y no vas a poder y no sé qué y lo que va a pasar y no, ahora. En qué estado estás viviendo? Pues en ese desde la dicha, la presencia, el juego, el gozo, la abundancia, el existe, el hay para todos y estoy en un proceso de aprendizaje y construcción diaria, ¿no? Totalmente desde la abundancia total. Mm. Y algo que se me hace importantísimo compartir aquí en el proceso de manifestación, que realmente estamos en busca de un objetivo material. Piensa hoy en lo que tú quieras manifestar, para los que nos están escuchando. Piensa, es algo material, un negocio, un coche, una casa, más dinero, más esto. Piensa, eso quieres manifestar. Cuando vamos más profundo, queremos manifestar paz interior,
relaciones, amistades, ¿no? Obviamente, puedes manifestar cualquier cosa. Sin embargo, algo que se me hace fundamental en el proceso de manifestación, y lo comparto mucho en mi mensaje, es lo que realmente hace que tú veas de lo invisible a lo visible eso que tanto anhelas, esa paz, ese negocio, ese dinero, ese carro, lo que quieras, es tú convertirte en esa persona que puede sostener eso. Y yo lo puedo ver en mi propio proceso, Diana. Y hablando de lo que todo el mundo quiere, más dinero, más dinero, más dinero, ¿no? Yo nunca hubiese podido tener el dinero que hoy tengo porque no tenía ni idea de dinero, Diana, de educación financiera, de inversiones, no sabía ni siquiera manejar mi presupuesto, Diana. Yo trabajaba en la empresa a nivel directivo y debía todas las tarjetas de crédito. O sea, no tenía ni idea. Entonces, imagínense esa mujer de hace 15 años. Hoy yo me convertí en una mujer con educación financiera. Y es el momento donde a lo mejor tengo, económicamente hablando, el dinero que nunca hubiese tenido antes. Porque la manifestación se dio no por varita mágica. Yo me convertí en esa mujer que sabe sostener, que sabe de educación financiera. O se lo digo a mis alumnas que quieren crear un negocio online. Quieren crear un negocio online, quieren dar su mensaje, quieren vender productos, servicios, ok. Pero tú no quieres tener un podcast, no quieres tener un canal de YouTube, no quieres ser visible. Y ese es mi gran ejemplo. Todas las personas que tenemos un negocio online, obviamente ofrecemos un servicio, damos contenido gratuito, somos visibles, hacemos esto. Si tú quieres convertirte en esto, tienes que llegar a ser esa mujer que hace esto, punto. Que crea contenido, que crea programas, que crea embudos de venta, que crea una y mil cosas que hace un emprendedor online, ¿ok? Cuando tú empiezas a hacer todo esto, te empiezas a convertir ya en una dueña de negocio, porque ahí dices, wow, estoy encarnando lo mismo que hace Diana, ya tengo un podcast. Wow, estoy haciendo lo que hace Berenice, ya tengo un canal de YouTube. Wow, ya creé como ella es un primer producto. Wow, ya tengo mi primer web. Y cuando menos te das cuenta, ya tienes tu primer venta. ¿Qué hiciste? Tú te convertiste en esa persona que puede sostener su primer venta en un negocio online. Y eso es fundamental en el proceso de manifestación. No busquemos allá afuera todo el tiempo el resultado. El resultado está aquí adentro. ¿Quién eres tú para poder? Lo mismo pasa, por ejemplo, quiero manifestar un cuerpo increíble. Berenice, ¿cómo siempre te mantienes tan delgada? Y siempre se los digo, yo tengo años comiendo saludable, años de mi vida comiendo saludable. Voy a la yoga todos los días. Y a mí eso sí me impresiona, Diana, cómo realmente nosotros vamos manifestando en nuestra realidad lo que nosotros vivimos en el presente. Estamos haciéndolo hoy, Claro. encarnándolo hoy, viviéndolo hoy. Y entonces voy a la yoga, veo a mis compañeras que nos alimentamos parecido, hacemos el mismo ejercicio, sudamos todos los días ahí porque hacemos hot yoga y quemamos las 1000 calorías todos los días y veo y todas tenemos casi el mismo cuerpo. O sea, es impresionante, Diana, lo que nosotros hacemos en negocios online. Casi Sí. todas hacemos actividades parecidas. Claro, porque es lo que tú dices, es convertirnos en esa persona que queremos ser. Es hacer eso para convertirnos en esa persona, ¿no? Y que también eso se traduce a la parte emocional, ¿no? Si uno quiere paz, pues convertirte Claro. en paz. Si tú quieres tener más amor, pues convertirte en más amor, ¿no? En esos mismos sentimientos que tú quieres atraer, es convertirte en eso, es Sí, vivir en eso. realmente en el momento que la vida nos está hablando todo Sí, el tiempo, Diana, la vida nos está hablando todo el tiempo, ¿no? O sea, la vida nos está diciendo, ¿quieres más amor? ¿Te sientes sola? La vida te está diciendo, sal a buscar, sal a dar amor, sal a buscar relaciones, deja de estar encerrada en tu casa.
¿Quieres mejores amigos? Sal a ofrecer amistad, a darte, a ayudar a los demás, a darte cuenta que eres capaz tú, ¿no? ¿Quieres más dinero? Sal a servir a los demás. En el momento que sales a servir a los demás, siempre va a haber una recompensa. Entonces, la vida todo el tiempo nos está hablando, ¿no? Y cuando te dice, yo quiero más de esto, ¿ok? La vida te está diciendo, es momento que tú salgas a dar el primer paso sobre eso. Mm. Oh, maravilloso, de verdad. Es para no acabar tú y yo. A mí me encanta siempre nuestras charlas. Bere, antes de despedirnos, mm, para esas personas que nos están escuchando, ¿con qué te gustaría dejarles? ¿Con qué te gustaría despedirte? Hablando del tema de los sueños, que va muy de la mano con el tema de manifestar, porque al final es un sueño, ¿no? Creo que los seres humanos somos soñadores, los seres humanos somos, o al menos los que escuchan este podcast, los que escuchan el mío, los que al menos somos soñadores. Y sí me gustaría compartir, no solamente dar esperanza, no, el simplemente que dar realidad de compartirte que es posible, ¿no? Que cada uno de esos sueños que tú has venido a hacer son posibles y que siempre pienses, ¿qué pasaría en mi lecho de muerte si yo no hubiera hecho esto? ¿Qué pasaría? Yo siempre me pregunto, ¿cómo te sentirías si hoy quiero tantas ganas de hacer X cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentirías en tu lecho de muerte que dijeras, ¿por qué no lo hiciste? Y ahí me pongo la pila y he tomado muchas decisiones desde ahí. He tomado muchas decisiones desde observarme en mi lecho de muerte y decir, hazlo. Y hay muchas cosas que he hecho que no han funcionado, que no han obtenido el resultado, que uno siempre tiene expectativa, pero me hacen sentir mejor. Gracias porque lo hice. Qué bueno que lo hice. No me hubiera podido morir si no lo hubiera hecho, porque todo el tiempo hubiera traído. Y me di cuenta que no funcionó, me di cuenta que no era para mí, me di cuenta que no era lo mío. Perfecto, pero al menos lo hice. Y eso lo que hace es que va fortaleciendo tu confianza, fortaleciendo tu confianza. Cada acción que tú tomas va fortaleciendo tu confianza, porque se habla mucho de la confianza, de decírtelo en afirmaciones, ¿no? De yo creo en mí, yo puedo, yo soy capaz. Sí, pero para crear tu sueño, caminar en ese sueño y fortalecer la confianza de crear ese sueño, sí, como te dije al principio, esa certeza, esa fe que se puede hacer, pero confiar en cada acto. Cada que haces algo, Diana, te sientes como, wow, yo puedo hacer eso. Y fortalece tu confianza y cuando menos te das cuenta, es más fácil para ti crear cosas, es más fácil para ti hacer sueños realidad. Y hoy se los digo y ya con esto cierro, pero con el corazón en la mano y humildemente te digo que yo no hay algo que yo piense que no puedo crear. O sea, yo lo tengo claro. Yo quiero crear esto, esto, esto y esto, lo voy a hacer. Yo ahorita vivo la vida de mis sueños, pero siempre estoy soñando otra cosa. Siempre estoy soñando otra cosa. Somos creadores, soñadores. Hoy vivo la vida de mis sueños, pero siempre digo, ok, quiero eso, pero también eso necesita su tiempo y su energía. Y ahorita yo no se lo puedo dar. Entonces ese sueño va para el próximo año, pero no con la duda, con la certeza de que también lo voy a cumplir. Pero cada sueño requiere su tiempo, su energía y su enfoque. Y también ser realistas. No puedes enfocar en todos los sueños, en todas las cosas a la vez y todo a la vez. Todo tiene su tiempo, pero eso es lo bonito de la vida, porque vas saboreando, ¿no? Vas saboreando cada uno de los pasos, cada uno de los sueños. Y pues bueno, seguir adelante, Diana. Sí. Yo me despediría diciendo que si eres capaz de soñarlo, eres capaz de crearlo. Qué Es maravilla. cuestión de tiempo. Mm. Es cuestión de tiempo. Ay, Diana, muchas gracias. Ha sido un placer de verdad. Gracias a ti, de verdad que estos momentos contigo, yo amo nuestras charlas. Mil gracias a ti por aceptar la invitación.
Y bueno, muchas gracias a los oyentes, a las personas que nos han escuchado. Pedirte de que te suscribas al canal en YouTube, que nos dejes algún comentario de qué te ha parecido esta conversación para conocerte un poco más. Y bueno, desearte lo mejor, un abrazo grande y te deseo lo mejor en tu camino. Nos vemos en el próximo episodio.